Ok, voy a poner la lupa para que se vea hasta el final. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a aumentar una página tipo filtro, informe o reporte. No es del reporte, algunos reportes tipo herramienta que existen, ¿no? Reporting Services, Reporting Viewer. Esos son un poco más especializados. Aquí vamos a simular los reportes vía filtros. ¿Cómo vamos a hacer? Por favor, creen una nueva página en capa presentación, nueva página, que se llame FRM Report, FRM Filtro, pongamos. No FRM Report, FRM Report, perdón. Agregar, aquí hay página maestra, en este no creo, ¿no? Ah, aquí hay página maestra. Ya, entonces nuevo elemento, aquí ponemos maestra para tener una página esta, ¿no? Y se va a llamar FRM Report, ¿ok? Y con la página maestra con la que estamos trabajando. Listo. Ya saben que primero debemos grabar para que tome efecto los, las herencias de la página maestra. Ok, rápidamente vamos a poner, como siempre hemos hecho, una tabla HTML solo para organizar los datos. Tabla, colores, a ver, primero centrado, colores, focos diferentes para que se vea, más celdas, y vamos a poner reportes. No se olviden, de este tipo son los reportes que deben presentar en su proyecto en 3 semanas más, adicional al membership y a las hojas de estilo. Ok, recuerden que estamos en lo que es Object Data Source. En base a ese control, nos vamos a ayudar a hacer estos filtros. Vamos a poner entonces, primero, el Object Data Source. El Object Data Source estaba en la sección Data, si recuerdan, ¿no es cierto? Object Data Source, lo vamos a poner por ahí. También vamos a poner un drop-down list. Bueno, ya que estamos ahí, aprovechemos por el grid view, ponerlo por abajo, un grid view. Y al lado del Object Data Source vamos a poner un drop-down list, que eso está en los controles de estándar. Drop-down. Entonces tenemos 3 controles esta vez. Esta vez tenemos 3 controles. ¿Ya copiaron los 3 controles? ¿Ya pusieron? Entonces ahora vamos a identificarlos, como siempre hacemos al inicio. ODS, ODS, ODS dato le vamos a poner. Porque ya van a ver, este es el dato generador de reporte, ¿no? En otras palabras, pongan atención a lo que vamos a hacer. En el Object Data Source escogemos, por ejemplo, eh, ¿qué hay? Habitaciones, ¿no? Y en el Grid View nos van a salir las reservas en donde está involucrada esa habitación. ¿Se dan cuenta? Entonces es una manera de filtro que nosotros podemos aplicar. Y así es como vamos a hacer igual en sus proyectos. Ponen, no sé, compra y les va a salir los productos o al revés, ¿no? Ponen el producto y abajo les va a salir las compras que tienen este producto. Ponen producto, ponen bodega y les sale las bodegas que tiene ese producto. En fin, ¿no? De esa manera deben hacer su reporte. Ya les voy a indicar que debe haber un reporte o una página de estas por cada tabla que ustedes tengan en su proyecto, ¿no? De todas las tablas debe haber un filtro, ¿ok? Ok, entonces ODS, el drawdown list se va a llamar DDL dato también, DDL dato, DDL dato. El grid view se va a llamar GRB filtro, el grid view, ¿no? GRB filtro. Ah, pero me está faltando otro Object Data Source, perdón. Un segundo Object Data Source, por favor. Al lado del Grid View. Al lado del Grid View, otro Object Data Source.
ODS filtro, que se llama ODS filtro. ¿Listos? Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a primero poner los datos, déjenme ver un segundo. Vamos a filtrar en base a, ya, aquí en el grid view van a salir todas las reservas. En el grid view van a salir todas las reservas, ¿ok? Pero el momento que yo escojo el drop-down list, voy a filtrar las reservas en base a un huésped. ¿Se dan cuenta? Entonces, así es como van a ser los reportes, ¿no? Siempre va a haber una tabla de rompimiento, una tabla de uno a varios, y entonces la idea es que el grid view siempre contenga los registros totales, pero con el drop-down list yo filtre en base a algo, en base a un cliente, a un paciente, a un producto, en fin. ¿Cómo vamos a hacer en este momento? En la tabla principal, que digo en el grid view, van a salir todas las reservas, pero luego en el drawdown list yo voy a decidir filtre las reservas en base a tal huésped. ¿Ok? Entonces, bueno, primero el grid view, vamos a ponerle, cambiarle el formato, ¿no? Un formato diferente, no else. Segundo, vamos a el dropdown, el ODS, mejor dicho, el Object Data Source, vamos a relacionarlo con una consulta de reservas. Yo no sé si existe. Primero, vamos a verificar que exista en el CLS Reserva un método de consulta de reservas. Sí hay, ¿no? Eso lo hicimos, de hecho, en la clase anterior. ¿Sí? Ya, vamos a unirlo para que apenas abramos la página, aparezca el grid view lleno con toda la reserva. Regresamos al report. Entonces, ODS filtro. ODS filtro. Configurar origen de dato. Esto ya vimos la clase pasada que está en el capa datos, CLS reserva. Siguiente, en select. Y es el consultar reserva. Consultar reserva, ¿no? Ahí escogemos ese y ponemos finalizar. Listo. El Object Data Source ya está apuntando al método. ¿Cuál es el siguiente paso? Con el ODS. Vincular el grid view con el ODS. Entonces basta con el grid view elegir origen de datos ODS filtro, que es el que acabamos. Y de hecho ya va a salir directo, ¿no? Fíjense. Ya, sí. Por el momento vamos a hacer eso. Pero quería poner, bueno, ya sabemos, también en su proyecto, en las tablas de rompimiento, yo no quiero que me salga IDs, ¿no? En este momento ustedes ya saben cómo mostrar nombres en lugar de IDs. Eso van a aplicar a todas las tablas de rompimiento de su proyecto. Ya no va a salir en ningún grid view, va a salir IDs, van a salir nombres dentro de un drop-down list como hicimos la clase anterior. Ok, listo el grid view. Ahora, el siguiente paso es vincular nuestro grid view con el drop-down list. Porque no se olviden, la idea es que yo selecciono el huésped y se me filtra los huéspedes, la reserva solo de ese huésped. Entonces, para eso primero voy a unir el Object Data Source con la pantalla, con el huésped, ¿no? Entonces, siempre la secuencia me indica que yo debo verificar que exista un método de consulta de huéspedes. Ahí está, ¿no? Método de consulta de huéspedes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a regresar al reporte. Y aquí el Object Data Source vamos a vincularlo con capa datos CLS huésped. Siguiente.
en Select, consulta huésped. Finalizar. Y lo último es unirle, ¿no? Aquí vamos a hacer un cambio, porque por el momento están separados, por así decirlo, los controles. Entonces, el último es unir el drop-down list, elegir origen de datos, seleccionar un origen de datos. ¿Cuál de los dos ODS es? El dato. Ya sabemos que hay dos campos, el que se muestra y el que se graba. Aquí nos dice el para mostrar, nombre y el otro ID web. Listo. Aquí sí vamos a tener que poner habilitar postback, solo déjeme confirmar esta parte, que me quedó la duda. Sí, habilitar, ¿por qué piensan que es necesario habilitar postback? Porque nosotros ahora sí necesitamos que el momento que cambiamos de huésped se genere un evento. No, si bien es cierto, no está en la presentación, está en la capa de datos, pero genera un evento para consultar. ¿Hasta ahí todos hicimos eso? Ya. Ahora hay que hacer un último cambio. Un segundo. Un segundo. Ajá. Ya. En en el drop-down list, ya hicimos de elegir origen de datos, ¿no? Ahora, configurar origen de datos. No, eso no. Uy, perdón, se me perdió. Un segundo, déjame ver primero esta parte que me está fallando. Ah, ya recordé el cambio que debemos hacer. Entonces, nuevamente, ahora regresamos al Object Data Source del Grid View, porque la idea es que nos va a preguntar de dónde viene ese valor. Y para eso, un segundo, vamos a tener que hacer un nuevo método. Ya les indico cuál. El nuevo método tiene un parámetro de entrada. ¿Quién me indica qué parámetro de entrada deberíamos tener? ¿Cuál? El parámetro de entrada debe ser el ID del huésped. Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, no se olviden el proceso que vamos a hacer. Al iniciar, el grid aparece con todas las reservas. Pero cuando yo cambio de elemento del dropdown list, es decir, cambio de huésped, se filtra. Entonces necesitamos un segundo método. Por favor, regresar al CLS reserva. Regresar al CLS reserva. Vamos a crear un nuevo método. Vamos a ponerlo al final de todo. Por ahí dice modificar reserva. Ok. Deben faltar dos llaves, ¿no? Deben faltar dos llaves. Ahí vamos a crear. El nuevo método que nos va a ayudar a filtrar. Entonces, public. ¿Nos valdrá poner object? No, no. Eso es. No se olviden que siempre para que nos funcione el Object Data Source debe haber un list. List de TBL qué? No, reserva. Esa tabla es la que se va a filtrar. DTBL reserva se va a llamar consulta reserva, reserva X por huésped, sin tilde. La H también es mayúscula. Ya, entonces reserva por huésped. ¿Ok? Y como se había indicado, debe haber un parámetro de entrada. Entero, ID huésped. ¿Ok? Abrimos y cerramos. No se olviden, no es igual que el método anterior que consultaba todo.
Aquí entra un ID que filtra los datos. ¿Ok? ID web. Listo. Entonces aquí vamos a aplicar un poco de link queue, de ese que ustedes dominan. Var. Vamos a poner reservas, puede ser reservas. Igual. db.tbl reserva. Where. Entre paréntesis, una letra que reemplace reserva, la R. Ya, en adelante R reemplaza toda la tabla, ponemos la flecha, R.id huésped, ¿a qué será igual? Ah, perdón. Queremos filtrar al ID huésped que está entrando como parámetro. Fíjense que voy a filtrar el que está entrando como parámetro. Punto to list. Punto. Lo voy a hacer un poco más grande acá. Ese es de los link queues que yo me imagino que en sus proyectos ya tienen un montón para hacer un montón de cálculos, stocks y todo. ¿Qué es lo que hace? Reitero, simplemente hace un filtro. Es como decir select asterisco from reserva where el ID del huésped sea tal. ¿No? Ese es un where, este es link queue. Entonces lo que está ingresando un parámetro, aquí se filtra y en adelante van a aparecer todos los registros o solo algunos. Todos. De la tabla reserva. Con esta línea de código, ¿aparecen todos los registros o solo algunos? ¿De qué? Del huésped. En adelante, utilizando este método, se filtrarán los reservas solo del huésped indicado. Para terminar, ¿qué nos está faltando? ¿Retornar qué? ¿Cómo se llama una lista? ¿Cuál? No, el reservas es una lista porque esto hace que devuelva una lista. Entonces, retornar reservas. ¿Ok? Punto y coma. ¿Ya? Siempre que cambiábamos método, ¿qué había que hacer en la solución? Recompilar. Vamos a recompilar la solución para que ese nuevo método se ingrese en el archivo comprimido. Ahora sí, nos regresamos a la interfaz, ¿no? Y ya van a ver cómo hay un cambio en lo que nos pide. De nuevo el ODS filtro, configurar origen de datos en CLS reserva, pero ya no es ese. ¿Cuál es ahora? ¿Qué método debería escoger? Consultar reserva por huésped. ¿Sí? Y ya van a ver algo diferente que nos va a salir al poner siguiente. ¿Vieron esta? ¿Por qué sale esta nueva pantalla? Porque se da cuenta que el parámetro debe llegar de algún lado. ¿De dónde llega ese parámetro? No, en el grid, esto es para mostrar en el grid view. ¿De dónde llega ese ID de huésped? Del dropdown list. Por lo tanto, origen del parámetro, control. Origen del parámetro, control. ¿Cuál es el control? Sí, cualquiera de los dos. Nada más. Y ponemos finalizar. Aquí le ponemos no, siempre nos desea cambiar, siempre que nos sale ese, le ponemos no. Si alguien le puso sí, ya sabe que solo pone control Z. ¿Ok? Porque si no se pierde todo el formato. Ok, entonces ahorita, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a poder filtrar las reservas en base a un ID de huésped. Vamos a ver si es cierto. Ejecutemos. Este era FRM reporte. Vamos a ver si no hay ningún error. Capa 8 por ahí.
Ya. Bueno, ahí nos están saliendo los IDs, ¿no? Como sabemos. Pero eso ya ustedes ya saben cómo modificar. Nos dice que hay eh, nos aparece filtrado al parecer. Ajá, automáticamente nos aparece filtrado. Mire, todas las reservas de Juan, ID huésped 2. Todas las reservas de Pepe, ID huésped 1. Obviamente, si aquí ustedes ya si hubiéramos puesto esto en el otro que estaba filtrado por el, o que estaba puesto dropdown list, nos salía ya directo con los dropdown lists, ¿no? ¿A quién no se le filtró? ¿Sí? ¿Todos tienen bien? Entonces, ¿sí o no? A ver, vamos a ver los errores particulares. Porque aquí, ¿qué es lo que pasó? En base al huésped se filtran las reservas y aparece filtrado desde primera instancia. A ver, vamos a hacer una